Pues dijimos que vamos a analizar solamente las partes que se cambian en Shabbat, ¿no? Entonces ya vimos la tefilá de Arvit, Arvit de Shabbat. Arvit de Shabbat está analizando más, dijimos que los tres tefilot que tenemos, de la parte de Musaf, ¿no? Tenemos Arvit, Shahrit y Minha. Cada tefilá se va a concentrar en otro tema, ¿no? Dijimos que Arvit se concentra en la parte de Dios, es un triángulo, ¿no? Y Shahrit se va a concentrar en la parte de la Torah. Y Minha se va a concentrar en el pueblo de Israel. Entonces, ese basado en un dicho de Hajamim que dice que el pueblo de Israel, Dios y la Torah es una sola cosa. ¿No? Es decir, como un objeto de tres lados, tres caras. Entonces ya vimos la parte de Dios. Ahorita vamos a ver la parte de la Torah. Obviamente, ¿quién representa la Torah? Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque la Torah fue nombrada sobre Moshe. Torat Moshe Avdi, así está escrito en la Torah. Entonces allá Moshe Rabbeinu recibió dos, llamamos, no sé si títulos, pero tiene dos virtudes importantes. Uno es que la Torah está, digamos, asignada para él o nombrada sobre él. Y el segundo, que Moshe Rabbeinu recibió el título esclavo de Dios, el único que recibió ese título. En la Torah, por lo menos. ¿No? Y que vamos a verlo ahorita. ¿Por qué? Entonces la Gemara lo relata. La Gemara dice que cuando Moshe Rabbeinu fue a recibir la Torah, entonces vinieron los ángeles, ¿no? Y dijeron, el diablo, perdón, vino a Dios y le dijo, ¿dónde está la Torah? Entonces le dijo, vaya a buscarla. Entonces el diablo fue a buscar y fue a buscar en la tierra, en los cielos, esto, el otro, y no encontró en ningún lado. Entonces hasta que él fue a Moshe y le dijo, Moshe, ¿dónde está la Torah? Dijo, yo no sé, Dios tiene la Torah. Entonces Dios le dijo a Moshe, ¿por qué no le dice que es tuya? Que tú la tienes. Entonces Moshe contestó y dijo, porque no es mía, es tuya, Dios. Entonces no puede decir que es mía. Entonces dijo Dios, el hecho que tú te pusiste humilde y no dijiste que la Torah es tuya, entonces por eso la Torah se va a nombrar sobre ti. Por eso dice el versículo, Zichru Torat Moshe Avdi, recuerdan la Torah de Moshe, mi esclavo. Entonces, gracias a esa humildad, él recibió que la Torah se nombra sobre él y recibió un título que se llama Evet, que vamos a analizar más adelante. ¿Ok? Entonces, por eso la tefilá de la mañana empieza con este texto famoso que dice, Ismach Moshe bematenat helko, כי עבד נאמן קראת לו. Vamos a leer todo el texto como separación y explicamos palabra por palabra. Entonces, vamos a llamar a Jacob que עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת, בעומדו לפניך על הר סיני, שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. Entonces, aquí, en la parasha de la tefilá de la mañana, se concentra en la fuerza de la Torah, la fuerza de Shabbat, por escribirla en la Torah, ¿no? Antes dijimos que la Torah importancia de Shabbat es porque la Shabbat nos enseña, o mejor dicho, nos dice, nos comprueba, ¿no? La existencia de Dios, ¿no? Es Shabbat, es que dijimos en la noche. Ahora va a decir que Shabbat es también gracias a lo que está escrito en la Torah. Pero ¿quién representa la Torah? Es Moshe Rabbeinu. ¿Ok? Entonces vamos a entender lo que quiere decir aquí. Entonces dice, ¿dónde vemos que Moshe Rabbeinu es esclavo de un esclavo fiel, como dice aquí? Eved Ne'eman Karatalo. Es que Dios llamó a Moshe Rabbeinu Eved. ¿Dónde? Cuando Miriam y ¿cómo se llama? Y Aarón hablaron mal de él. ¿Recuerdan? Entonces ellos dijeron por qué él dejó a la mujer, etcétera, etcétera. Entonces la Torah dice que cuando Dios
regañó a Miriam y le dijo, Lo gen Moshe Avdi, si no es igual Moshe mi esclavo. ¿Por qué? Porque yo hablo con él cara a cara, etcétera, etcétera. ¿Cuándo Moshe Rabbeinu adquirió el título Eved? ¿En qué etapa de su vida recibió el título que yo soy el esclavo? ¿Cuándo? Después el becerro de oro. Después que Moshe Rabbeinu... ¿Esclavo es un adjetivo negativo o No, positivo? aquí es positivo. Ah, Te vas a explicar. Porque cuando uno ve la palabra esclavo, uno piensa ¿quién que es era? negativo. ¿Quién recibió? ¿Qué esclavo nosotros conocemos antes en la Torah? No, antes. Un esclavo que la Torah repite, esclavo, como 10 veces. Eliezer. Eliezer era el esclavo de Abraham Avinu. Cuando él fue a hacer la misión de Abraham Avinu, la Torah no menciona su nombre. No dice Eliezer. Dice Eved Abraham, el siervo de Abraham. Cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? Tenía que decir Eliezer, siervo de Abraham. Dijo, no. Ki Eved Abraham Anochi. Yo soy siervo de Abraham. ¿Qué significa esto? El esclavo aquí no es el mal sentido, como nosotros éramos esclavos en Egipto, sino a Rav Kook, por ejemplo, cuando él firmaba las cartas, escribía Eved Le'am Kodesh. Siempre escribe, así firmaba las cartas. Y hay muchos que hoy en día también escriben Ain Hei antes del nombre, es Eved Hashem. Eved Hashem, fulanito. ¿Qué significa ese concepto de ser Eved a Dios o ser Eved al pueblo de Israel, esclavo? La idea es que cuando el esclavo, ¿cuál es el problema con el esclavo, entre comillas o no entre comillas? Es que el esclavo pierde su identidad, ¿no? Es esclavitud, no tiene identidad. Entonces, él es otro número, ¿no? Otro objeto. También la halajá lo ve así. Entonces, cuando yo digo que yo soy siervo de Dios, entonces significa que yo me anulo totalmente a la voluntad de Dios. Entonces, uno, mi voluntad con la voluntad de Dios. Eso se llama Eved para Dios. Cuando yo digo que soy esclavo al pueblo de Israel, uno mis deseos con los deseos del pueblo de Israel y yo, entre comillas, anulo mi identidad delante de ellos. Es el nivel más alto de unión. Es lo que decimos en Pirkei Avot, ¿no? Pirkei Avot hay una Mishnah que dice Hacer etzono kirtzoncha, que dice hacer etzonach kirtzono. O al revés. Hacer etzonach kirtzono, que dice hacer etzono kirtzonach. ¿Qué significa? Haga tu voluntad como la voluntad de Dios para que Dios haga su voluntad como tu voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Acaso Dios ahorita va a hacer condiciones? Pues la idea es muy sencilla. Cuando uno logra acordar entre su voluntad y la voluntad de Dios, automáticamente la voluntad de Dios está acordada con mi voluntad. Porque no hay contradicciones. Es la unión de... Puede ser cuando decimos de Vav, Yud Ke Vav Ke, sí, lo que estamos hablando. Sí. Es decir, cuando yo no encuentro, es decir, cualquier prohibición que yo cometa en ese mundo, es porque hay un choque entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, ¿no? La voluntad de Dios y la voluntad mía. Algunas veces yo me anulo delante de Dios y no cometo la prohibición, pero algunas veces sí cometo la prohibición. ¿Por qué? Porque yo pongo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces no hay un acorde entre los dos. Hay choque. Pero el trabajo nuestro es siempre llegar a un acorde entre los dos y convertirnos en esclavos de Dios. No en mal sentido, máquinas de hacer lo que Él quiere, sino es de unir nuestro ser y nuestra mente con, entre comillas, la mente de Dios. Ese nivel llegó Moshe Rabbeinu. ¿Ok? Entonces Moshe Rabbeinu llegó esto con Dios y con el pueblo de Israel. ¿Dónde lo vemos que llegó con el pueblo de Israel? Como dijimos, después del becerro de oro. ¿Cómo después del becerro de oro? Dios viene a Moshe Rabbeinu, ¿qué le ofrece? Le dice, déjame a eliminar ese pueblo y empiezo contigo de nuevo.
tú vas a ser el primer patriarca. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, borramos todo eso. Todo eso no sirve para nada. ¿Qué le dijo Moshe Rabbeinu? No quiero. Pero no solamente que Moshe Rabbeinu dice que no quiere, sino también amenaza a Dios. Y le dice, y si tú lo vas a hacer, yo quiero que borra mi nombre de la Torah. ¿No? Si no me hace caso, dice Moshe Rabbeinu a Dios, borra mi nombre de la Torah. Fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Entonces, la explicación sencilla, Moshe Rabbeinu era muy firme y dijo a Dios, yo no quiero. No me. Pero si queremos, según lo que estamos diciendo, es muy sencillo. Dice Moshe Rabbeinu, yo no puedo existir en la Torah si el pueblo de Israel no existe. Es decir, nosotros somos uno. Entonces, si yo borro el nombre de Israel, y yo no sirvo. Si todo el nombre de Moshe es gracias al pueblo de Israel. Y toda la unión de Moshe es con el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no existe, Moshe Rabbeinu no tiene ningún sentido. Entonces el argumento de Moshe no es una amenaza, sino es llamamos un ejercicio lógico muy sencillo que hace Moshe Rabbeinu con Dios. Y le dice, entonces aquí Moshe Rabbeinu recibe el título esclavo. Con buen sentido, ¿no? Esclavo de Dios, esclavo del pueblo de Israel y esclavo de la Torah. Por eso Moshe Rabbeinu también puede llegar a lo que está escrito Ismah Moshe, ¿no? Aquí utilizamos el verbo de alegría. Okay, que se alegre Moshe con el regalo que vamos a ver más adelante esto. Entonces, ¿qué significa Ismah Moshe? Porque Moshe Rabbeinu está en un nivel que él puede, por medio de la Torah, llegar a la alegría. ¿Qué significa la alegría? Ya lo explicamos. La alegría significa en el judaísmo el equilibrio espiritual de uno. ¿Okay? Es la alegría. La alegría es el equilibrio, que el equilibrio nos ayuda a realizarnos. ¿Está bien o que estoy un poquito fuera de contexto? ¿No trajeron café? Trajeron. Entonces pueden tomar, porque si no... Los veo un poquito con salas hoy. Que es lunes en la mañana. No te olvides. En Israel ¿Tú es te descansas? ¿Sí? Sí, tranquila. Esa soy yo. Gracias, señor Rabbeinu. Yo tampoco pude dormir. Ok, entonces, yo voy a explicarlo para que entendamos. ¿Le sirvo tinto? No, yo todavía. Gracias, no quiero. Gracias. ¿Quieres tinto? No, ¿Tú quieres tinto? Sí, sí. Bueno, más rico acá, señor David. Sí. Yo tengo que estar rico. Gracias. ¿Quieres que me ponga? No, gracias. ¿Tampoco? Sí, digo, tengo esto. Quedamos. Mis padres vinieron maravillosos. Ah, bueno. Están maravillosos. Okay. Entonces, Pusieron bien. Qué bueno. ¿dónde? Aquí. ¿Pusieron bien? ¡Wow! Ahora estoy usando con miel. Ves que la cargo en la cartera. Sí. Entonces, cuando dice aquí Ismah Moshe, ¿ok? La palabra el Simha lo explicamos. ¿Dónde lo vimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace? ¿Tú quieres ¿Está café? Café no, gracias. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en la tefilá. En la tefilá está escrito Sim Shalom Tova Bracha Haim Hen Bachesed Rahamim Alenu Akol Israel Amecha, etcétera, etcétera. Y dice, ¿cómo logramos la vida? Haim, ¿no? Que pedimos Haim. Entonces dice la tefilá, Torah ve Haim. ¿Qué significa? La Torah nos da la vida. ¿Qué es vida? Dijimos, contenido. No, la palabra Haim, que es vida, es contenido. Cuando uno tiene contenido en la vida, es una persona viva. Cuando uno no tiene contenido en la vida, es una persona muerta, aunque respira y camina y tiene plata y todo eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener vida verdadera?
es por medio de la Torah. La Torah nos da, es la herramienta para poder tener contenido en la vida. Cuando uno tiene contenido en la vida, entonces tiene alegría. ¿Por qué? Porque está equilibrado. Y cuando uno está equilibrado, entonces tiene las herramientas para realizar su potencial, para llevar a cabo esa alegría. ¿Ok? Entonces cuando dice aquí la tefilá, Ismah Moshe, Moshe que se unió totalmente con la Torah, tiene la capacidad de alegrarse. ¿Ok? Pero nosotros lo decimos en Shabbat. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que el día de Shabbat es yo no diría que el único, pero es el día más apropiado de llevar a cabo ese equilibrio. Señor Rabino, en el momento que él subió por las tablas que escribió también todo lo de la Torah, para sentarse a escribir, cuando escribió lo del Pentateuco, no sé. Sí, él subió al cielo la primera vez. Aquí estamos hablando de la segunda. Pues sí. La primera todo fue muy bonito. ¿Subió al cielo? Así dice la Torah, ¿no? Que él subió a la montaña de Sinai. Ahorita aquí hizo allá. No sé. Pero cuando Moshe Rabbeinu subió a recibir, dictar, estaba 40 días, 40 noches. 40 noches. Y entonces tenía que escribir la Torah y bajar la Torah, ¿no? Y allá ocurrió del becerro de oro. Pero gracias a Moshe Rabbeinu, que se puso firme con Dios, entonces nosotros tuvimos las segundas tablas de la ley. Lo que estamos hablando aquí es las segundas tablas de la ley. Es decir, Ismah Moshe, nosotros decimos que Moshe Rabbeinu se va a alegrar por medio de la Torah. Lo que tenemos una Torah pequeña llamamos el Shabbat. ¿Por qué? Porque en la vida real muchas veces uno ve que la vida material y la vida espiritual se contradicen. Y entonces cada vez que yo me ocupo más de la vida material, me perjudico la vida espiritual. Y cada vez que entonces perjudico la vida material. En Shabbat vemos que no hay contradicción entre los dos, que es la forma verdadera, que no haya, sino que uno vive en armonía con el otro. Entonces la parte física y la parte espiritual se complementa y no se contradice. Eso lo vemos en Shabbat. Y si en Shabbat logramos de jalarlo a la semana, es mejor. Y en las festividades, ¿no? Las festividades sí, pero un poquito menos. ¿Por qué? Aunque sí existe el concepto de alegría ya, ¿no? El concepto de alegría existe en cada fiesta que nosotros tenemos, pero el día de fiesta, llamamos entre comillas, es una fiesta más humana que divina. ¿Qué significa? Vamos a estudiar desde Hashem. Más en conexión con los humanos que con... Sí. Cualquier fiesta, cualquier fiesta. Cualquier fiesta, no solamente que está mencionando o recordando, mejor dicho, un acto histórico del pueblo de Israel. Aparte de todo eso, es una fecha que fue fijada por medio del ser humano. Y no solamente esto, es decir, hay una halajá, ¿no? Que el día de Yom Tov se puede cocinar. El día de Shabbat no se puede cocinar. ¿Por qué? No se pueden crear. Pero Yom Tov tampoco. Yom Tov tampoco se puede escribir o emprender por computadora, es igual. El único permiso que dan en Yom Tov es transportar, es decir, cargar el día de Shabbat y cocinar. Sí. Es lo único que permitieron en Yom Tov, que en Shabbat no. ¿Por qué? Porque Shabbat es mucho más elevado que el día de Yom Tov. El día de Yom Tov es un día más mundano que el día de Shabbat. Entonces, como es día más mundano, porque es día más humano, entonces hay permiso de atender el cuerpo humano. ¿Cómo atender el cuerpo humano? Se puede comer, se puede cocinar y se puede cargar, porque son cosas necesarias. En cambio, en Shabbat no hay ningún, llamamos... ninguna necesidad de atender la parte mundana, sino solamente la parte espiritual, porque el cuerpo no es otra vez obstáculo, sino el cuerpo es una herramienta para el alma. Entonces en Shabbat no se puede cocinar. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de esto. ¿Me explico o no explico bien? Entonces,
como es así, el día de Yom Tov es un día importante, obviamente que es mucho más que un día normal de la semana, pero no llega al nivel de Shabbat. Por eso hay más permisos el día de Yom Tov que el día de Shabbat. Pero el día de Shabbat es el día que tenemos que vamos a adoptar para nosotros, y es el día que no hay contradicción entre cuerpo y alma. ¿Ok? Entonces dice aquí, Ismach Moshe, ¿en qué? De Matenat Helko. ¿Qué se refiere aquí? A la Torah. ¿Qué significa Mataná? Esa palabra Mataná, que es regalo, está basada sobre un Midrash, una Gemara. La Gemara dice que Dios tenía un regalo muy apreciado, que lo guardó mucho tiempo y no sabía a quién dárselo, hasta que tuvo el pueblo de Israel y dijo, le voy a dar ese regalo al pueblo de Israel. ¿Ok? De ahí salió la palabra Mataná. Entonces dice, Ismach Moshe b'matenat Helko. ¿Por qué Matanat Helko en su porción de regalo? Porque Moshe Rabbenu, primero la Torah fue nombrada sobre él, Zichru, Torat Moshe Avdi, como dijimos, y no solamente esto, sino gracias a Moshe Rabbenu tenemos el Shabbat y las segundas tablas de la ley, la Torah. Pero imagínense que Moshe Rabbenu no hubiera luchado para nosotros. Vamos a suponer. Entonces Dios hubiera cambiado todo. Entonces el hecho que otra vez Moshe Rabbeinu baja las segundas tablas de la ley y nos entrega Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, recibe toda la Torah, entonces todo es gracias a él. Por eso todo se relaciona a Moshe. Entonces decimos Ismach Moshe b'matenat Helko. ¿Por qué? Que a Eved Neeman karatalo. Es lo que dijimos, ¿no? Que Moshe Rabbeinu recibió el título esclavo, fiel, y por eso él merece recibir la Torah y entregársela al pueblo de Israel, y allá está escrito la obligación de Shabbat, ¿no? Todo eso relacionado a Shabbat, ¿ok? Después vamos a ver esto, les vamos a citar la Torah, pero lo primero que hace aquí la tefilá es interesante. Primero lo que hace, está dando la importancia de la Torah en general. Después dicen, en la Torah tan importante está escrito la obligación de Shabbat. ¿Ok? Ahorita, ¿qué dice aquí? Que Lil Tiferet Berosho Natata. Es decir, que Dios, como colocó en la cabeza de Moshe Rabbenu una corona. Ahorita, esa corona de Tiferet es lo que dijimos ahorita. Ok, hay que entrar porque Tiferet generalmente es como la belleza o la gloria. Pero vamos a entender un poquito más. Nosotros sabemos que hay varias palabras en la tefilá o en el judaísmo que utilizamos que muestran cómo Dios maneja el mundo, ¿no? Entonces hay momentos que Dios maneja el mundo por medio de la bondad, y hay momentos que eso significa sin límite, y hay momentos que Dios maneja el mundo por medio de la justicia, que es algo muy estricto. ¿Ok? Pero hay algo que es una combinación de los dos, que es bondad, pero con límite. ¿Ok? Es decir, hay uno que da sin límite, pero es malo, porque si yo doy sin límite, entonces puede ser que una persona no lo merece, pero es mi esencia dar. Hay uno que es según la justicia, pero hay momentos que uno tiene que ser misericordioso. Entonces hay algo que se llama misericordia, que aquí utiliza la palabra Tiferet. Tiferet es la combinación de esos dos, es el equilibrio de los dos. Es decir, hay bondad, pero limitada por la justicia. ¿Ok? Eso se llama Tiferet. Entonces, ¿qué significa? Moshe Rabbenu recibió la corona del equilibrio. ¿Ok? ¿Estoy revolviendo? No está bien, dice que la bondad está limitada por la justicia, ¿no? ¿Ah? Por la justicia y a la final eso viene como que la misericordia es la que despierta todo. Sí. Le voy a explicarlo otra vez. Dios maneja el mundo por medio de 3 caminos. ¿Ok? Es un poquito de profundidad de la Torah, pero yo creo que es algo básico. Tenemos Hesed,
que es la bondad. Tenemos din, que es la justicia. Y tenemos rahamim, que es la parte de la misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Hesed, dijimos, es abundancia, es dar, sin límite. Din, justicia, está muy limitado y muy estricto. Lo que le toca, toca. Cuando no le toca, no le toca. No hay nada que hacer. Y hay la parte de la misericordia. La misericordia, utilizando la bondad, pero frenada por la justicia. ¿Ok? Pongo un ejemplo sencillo. Uno va en la calle, ¿ok? Y ve a un drogadito. La justicia, ¿qué le dice? La bondad, ¿qué le dice? Dele. ¿No? ¿Qué tal, pobre? Está extendiendo la mano. La justicia, ¿qué le dice? No le des. Pero pobre, va a morir de hambre. No van las drogas. La justicia no hay que dar. La misericordia, ¿qué dice? Vamos a darle, pero no le vamos a dar comida. No le vamos a dar plata, pero vamos a darle comida. Entonces, la bondad, dar todo. Comida, plata, todo. Justicia no le merece ni comida, porque es un señor que no sabe ocupar de sí mismo. Viene la misericordia, utiliza la bondad, pero frenada por la justicia. ¿Ok? Le dice, le da, pero no plata, le damos galleta. ¿Ok? Que según la justicia ni galleta tenemos que darle. ¿Por qué no hay que darle justicia? Porque tenía plata, podía comprar con esa galleta y compró droga. Entonces, según la justicia, si yo soy según el libro, no tengo que darle nada. Pero la misericordia es más suave. Equilibrio entre las dos extremos. ¿Entendimos? Es un ejemplo sencillo. Así Dios funciona en el mundo. Hay momentos que nosotros pedimos de Él que nos utiliza la bondad. Algunas veces Él utiliza la justicia y nosotros le pedimos que tenga misericordia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos Tiferet. ¿Ok? Tiene otros nombres. Hay Hesed, Din, Rahamim. Hay también la parte de Tiferet, Gevura. No importa, de Tiferet. ¿Ok? Entonces, Tiferet es el equilibrio entre los dos. Recuerda lo que dijimos. Shabbat, la Torah, es el equilibrio en la vida. Cuando uno no está equilibrado, es decir, que no está practicando Torah. Y si uno hay veces, digamos que no está tan, no reza, por ejemplo, que está contento, está feliz con una actividad que... El borracho también es feliz. No, digamos, yo rabino que tú dices, Dios mío, pues sí, estás acordándote de Dios constantemente, pero... Sí, pero la alegría no quiere decir una persona que sonríe todo el día. La alegría es una satisfacción interna de lo que estoy haciendo en la vida. Es decir, una persona que está contenta y convencida que está en el camino correcto. Entonces, yo le dije aquí una vez, hay una Gemara muy fuerte. La verdad que cuando la vi, es muy fuerte. La Gemara dice, sobre 4 personas Dios llora todos los días. ¿Ok? Trae ahí los 4. Uno de ellos, voy a traer solamente 2, ¿ok? Uno de ellos es uno que tenía la posibilidad de estudiar y no estudió. Dios llora sobre él. Y hay otro que dice la Gemara, uno que no pudo estudiar y estudia. ¿Está escuchando? Uno que no pudo estudiar Torah y estudia, Dios llora sobre él. ¿De alegría? No, todo es de tristeza. Ah, sí. ¿Cómo puede ser? Uno que tuvo la posibilidad de estudiar y no estudió, Eso sí. yo puedo entender porque perdió estudio de Torah. No, a lo mejor como él está estudiando la Torah. O sea, ¿Qué? el otro. No pudo estudiar la Torah. El otro. El último. El último. No pudo estudiar la Torah y a pesar de todo estudió Torah, Dios llora sobre él. ¿Por qué? ¿Qué significa? La idea es, ¿qué significa que no pudo estudiar la Torah? Que su talento no es para estudiar todo el día. Su talento es para ser médico. Y él, a pesar de todo, no quiere ser médico, quiere estudiar Torah. Dios llora sobre él. Porque dice, tú no realizaste el talento que te di. Wow. Fuerte. Sí. Pero la Gemara lo dice. Yo conozco gente Hay que... mucha gente, sí. Yo tengo una pregunta que yo creo que viene al caso.
cuando sucedió la masacre en la sinagoga de Arnón, Sí. alguien me dijo a mí después, me dijo, Hashem no detuvo esa masacre, pero la permitió Sí. por las personas que no están cumpliendo con la Torah. Ay, ¿cómo puedes decir? ¿Y? ¿Eso es justicia? ¿Eso es misericordia? ¿Eso qué es? Tontería. ¿Tontería? O sea, nosotros no podemos juzgar. ¿Cómo podemos decir esto? El problema es que nosotros siempre buscamos la culpa en los demás. Y no queremos decir que somos Justo en culpables. Shabbat habló sobre eso, sí. Hay que asumir la responsabilidad. Que era por ellos mismos, porque rechazaban. Porque la cuenta. Sí, yo no puedo decir que fue por esto, pero por lo menos yo quito el sombrero de la señora, que es una viuda de un asesinato, que ella dijo, en otras palabras lo dijo, nosotros somos responsables de la muerte de mi marido. Me dijo así. Es grande decir esto. ¿Por qué? Porque ella dijo porque ella hizo una pregunta y dijo, ¿por qué la tefilá no nos protegió? Y contestó, porque esa tefilá, lamentablemente, en el mismo lugar donde rezamos, sembramos las semillas de la desunión, de la separación, de la shonara. Entonces, esa tefilá, ese lugar está profanado, no está sagrado. Pero yo también, yo leí una cosa que se ve en la Aish Latino, que sobre una cosa que escribieron las 4 viudas, que decía que ellas invitaban a que el pueblo se uniera más. Sí, eso. Eso es la madre. Yo dije ahorita es Pero una de las 4, viudas. Las 4 firmaban. Sí, pero una habló en la... Decía, firmamos con el corazón roto, Sí. que solamente Hashem nos va a secar nuestras lágrimas, ¿sí? Pero lo que ellas estaban pidiendo era que el pueblo se uniera más, se ayudaran más los unos a los otros. Sí. Es que dijo... Dios Sí. no rechacen a los que no lo son. No, dentro de ellos. Dentro de ellos. ¿No? Mira, yo fui ahorita, yo no voy a grabar esto, ¿ok? Para que no... Porque lo que está pasando es horrible. Por eso digo que cuando uno logra equilibrarse por medio de la Torah, es decir, que sí utiliza la Torah de Moshe. Si no se equilibra por medio de la Torah, lamentablemente no está estudiando Torah de Moshe. Estudia el mismo texto, pero no es de Moshe. Es otra Torah. ¿Ok? Por eso dice aquí que Lil Tiferet Beroshonatata. Lo que hay en la cabeza de Moshe es Tiferet. Y Tiferet, dijimos, es el equilibrio entre los dos. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que puede hacernos el día de Shabbat, ¿no? El día de Shabbat nos equilibra por medio de la Torah. Entonces dice aquí que Lil Tiferet Beroshonatata, cuando Be'omdo lefaneja al har Sinai. Cuando él vino delante de ti, Dios, el monte Sinai, para suplicar que tú perdones al pueblo de Israel y le entregue las segundas tablas de la ley. ¿Ok? Entonces, cuando ya tú dijiste, Salahte kidvareja, cuando tú dijiste, ya perdoné como tú dijiste, entonces, él, Shene Luhot Avanim, Horid Beyado. Entonces bajó las tablas de la ley. ¿No? Y allá en las mismas tablas de la ley está escrito entonces lo que está escrito en las mismas tablas de la ley es el mandamiento, el cuarto, ¿no? El cuarto mandamiento que está hablando sobre Shamor et Yom Shabbat de Kadeshu. Es decir, que hay que cuidar el día de Shabbat, ¿no? Si ustedes dan cuenta, el nombre, porque tenemos, ustedes saben que hay 2 veces que está escrito los 10 mandamientos, ¿no? Una vez está escrito Zachor et Yom Shabbat lekadesho y una vez está escrito Shamor et Yom Shabbat, ¿no? En las primeras tablas de la ley está escrito Zachor. Recuerda. Las segundas que me quiero decir en Parashat Vait Hanan, está escrito Shamor. ¿Qué es más original supuestamente? Primero, ¿no? Por la boca de Dios. Zachor.
Las segundas, que está escrito en Parashat Vayet Hanan, que es el quinto libro, que está en el libro de Devarim, fue modificado por Moshe, ¿no? Cambió la palabra Zahor, no dijo solamente recuerda, sino cuida, ¿no? ¿Qué utilizamos nosotros en la tefila? Veshameru bnei Israel et Shabbat. Shamor. Es decir, que la versión, llamamos entre comillas, de Moshe Rabbenu es más fuerte que la versión de Dios mismo. ¿No? Es lo que vemos. ¿Por qué? Porque en la ¿cómo se llama? En la primera tabla de Zahor de Moshe Bale Kadisho, Sheshet Yamim Ta'avod, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? En la segunda versión, llamamos, está escrito Veshameru bnei Israel et Shabbat, la'asot et Shabbat, ¿no? Shmirat Shabbat, Shamor et Yom Shabbat. ¿Por qué? Porque aquí dan el énfasis que la Torah es de Moshe, obviamente es de Dios, ¿no? Pero fue nombrada sobre Moshe Rabbeinu. Dios aprobaba las modificaciones de Moshe Rabbeinu, que dijo Shamor et Yom Shabbat, porque la Torah y Moshe es una sola cosa. Moshe Rabbeinu se unió totalmente con Dios, se unió totalmente con la Torah, y por eso se utiliza esta versión. Perdón, señor Rabino, y entonces, por ejemplo, cuando está escrito en la Torah que hay 49 trabajos prohibidos, dice 39, sí. ¿qué? ¿39 o 49? 39. 39 trabajos prohibidos. Cuando vinieron los Jajamim y aumentaron todo el resto, es decir... Te voy a decir un secreto, en la Torah no está escrito 39, Los 39 son rabinos. está escrito 1. El de no prender fuego. Hay 2, no prender fuego y no cargar. Y todos los demás Jajamim dedujeron de la Torah que tiene valor de la Torah, ¿no? ¿Por qué? Porque compararon entre Shabbat y la construcción del tabernáculo. Todos los trabajos que hacía falta para construir el tabernáculo está prohibido hacer en Shabbat. Los 39 son rabínicos. No, son de la Torah, pero deducidos por rabinos. ¿Entendemos? Es decir, escribir en Shabbat es prohibición de la Torah. Pero ¿dónde está escrito en la Torah? No está escrito. ¿Quién lo descubrió? Jajamim. Pero ¿cómo ellos descubrieron, por ejemplo, en este... Porque en la Torah está escrito la construcción del tabernáculo pegado al Shabbat. Okay. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Dijeron todo que los trabajos que hace falta para construir el tabernáculo está prohibido hacer en Shabbat. En tabernáculos escribían, cosían, hicieron todos esos trabajos. Todos esos trabajos están prohibidos en Shabbat. Y toda esa recopilación la hizo, por ejemplo, en el Shulchan Yosef Carlos, hizo toda él recogió todo los rabínicos. Sí. Y hay lógica en lo que hicieron Jajamim. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo con Shabbat? Supuestamente es bonito, ¿no? Porque está escrito Shabbat al lado del tabernáculo. Según lo que estamos diciendo, se puede entender muy perfectamente. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿No? ¿Va? Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao. Una feliz semana. Chao, nos vemos. Chao. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo con Shabbat? Es verdad, está escrito uno al lado del otro y Jajamim aprendieron así. ¿Pero qué tiene que ver uno con el otro? Shabbat y tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Tabernáculo es el cuerpo, ¿no? Tabernáculo para poner allá los objetos de Bet HaMikdash. Es el cuerpo. Todos los trabajos que hay que hacer para construir el cuerpo, digamos, del Bet HaMikdash. En Shabbat no hace falta. En Shabbat no hace falta atender el cuerpo como cuerpo, sino atendemos al cuerpo como alma. Y por eso la alimentación del cuerpo en Shabbat se considera alimentación espiritual y no carnal. ¿Ok? Por eso no necesitamos hacer los trabajos del tabernáculo. ¿Entendimos? Sí. Entonces en Shabbat por eso no se puede hacer esos trabajos. Porque el día de Shabbat nosotros nos ocupamos de la parte espiritual y el cuerpo es parte espiritual, no es parte material. Por eso comer en Shabbat
es comida espiritual, no es comida solamente de la semana, que tengo hambre. La comida en Shabbat tiene sentido diferente, es lo que explicamos varias veces. Entonces, es aquí la introducción, y vamos para entrar al versículo que va a traer la tefilá. ¿Ok? Entonces, él va a traer la tefilá, y basando en esto, él va a explicar qué significa el Shabbat para nosotros, ¿no? Entonces, aquí vemos la importancia de la Torah, las condiciones para poder adquirir la Torah en esto que es, otra vez dijimos, ser un Moshe Rabbeinu, que Moshe recibió el título de Eved Hashem, y se recibió el título de esclavo de Dios, recibió el título de esclavo de Dios, y la Torah fue nombrada sobre él. ¿Por qué? Por la humildad que él tenía, ¿no? La humildad de él le permitió recibir de la Torah, y el hecho que recibió de la Torah logró tener el equilibrio. Si uno tiene el equilibrio, puede tener la alegría en la vida. Si uno tiene la alegría, puede aprovechar del día de Shabbat. Es lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Entonces, hasta aquí, Vejen Katuv Torah. Entonces ya ahorita va a traer el versículo, y después, basando en el versículo, lo va a deducir, ¿ok? Va a deducir unos mensajes que vamos a analizar la próxima, ¿no? Pero vamos a ver a quién Dios otorgó el día de Shabbat, si al pueblo de Israel, si a las naciones, etc.